Buenas noches, amigos. Les habla Carlos Heredero. Hoy es noche de domingo, como digo, la noche más aburrida de la semana. Y estamos en el espacio de domingo sobre la crisis climática, calentamiento global, cambio climático, etcétera, 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 como quieran llamar. Vamos a darle la bienvenida. Ya tenemos a Aguilar, a Carlos Andrade, bienvenido. Yurian también, no te veo a ti, pero veo el nombre puesto abajo. Bueno, Facebook tiene sus cosas. Bueno, muchas gracias a todos por estar por acá. Buenas noches. Aquí, bueno, nos entró un frente frío, bueno, si se le puede llamar así. Y tuvimos un poco de tormenta, truenos por primera vez este año, creo, aquí abajo. La cosa no está fácil. Traigo algunas noticias sobre lo que está ocurriendo aquí en el oeste de este país y en el suroeste, que está eso allí bien feo, bien feo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque hay muchas cosas. La semana pasada toqué un tema que hubo personas que me escribieron con algunas dudas o haciéndome algunas preguntas. No sé si compartir el sonido. Vamos a poner, no, vamos a quitar el sonido porque no me interesa. Voy a compartir un par de videos y no quiero que salga todo el sonido. Eh, bueno, la semana pasada terminamos con el tema del posible colapso de la corriente llamada AMOC, la corriente del Atlántico que hace una circunnavegación de todo el Atlántico que transfiere calor, salinidad, incluso alimentos para la vida que vive en las profundidades, ¿no? Y particularmente también para la vida que vive en la Atlántida, en la Antártida. Estoy mezclando cosas. ¿Qué clase de día? Bueno, la cosa es que me han hecho algunas preguntas sobre este tema, porque algunas personas me parece que estuvieron leyendo. Qué bien, me alegro. Este artículo es bastante largo, ¿no? Yo, por supuesto, no lo voy a leer aquí ni nada por el estilo, pero sí me hicieron algunas preguntas sobre un par de cosas que tengo marcadas por aquí precisamente para que ustedes las vean. Unos ciclos que han sido detectados, que no están muy claras las razones de por qué. En la naturaleza hay todo tipo de ciclos, ¿ok? Y yo sé que una de las cosas que mencionan aquí hay unos Heinrich Evans, ¿ok? Y el otro son bueno, esto, D.O. Evans, los eventos D.O., porque Dansgaard o Esger Evans. Entonces, Pedro, bienvenido, buenas noches. En la naturaleza hay muchos tipos de ciclos, ¿no? Hay muchísimos. El universo está lleno de ciclos de todos tipos. Y yo sé que una de las primeras cosas que la gente tiene que decir, bueno, el problema, ¿cuál es el problema con el calentamiento global? ¿No? En la Tierra siempre está cambiando, siempre hay ciclos, se calienta, se enfría, se cubre de nieve por todos lados, se calienta. Y, bueno, sí, eso como justificación, y voy a llamarlo como quiero llamarle precisamente, como justificación parece muy bonito, pero realmente no es una justificación para lo que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a explicar eso. Pero vamos a explicar estas dos cosas. Este es el gráfico que yo usé la semana pasada sobre este tema extremadamente preocupante. ¿Por qué es extremadamente preocupante? Y aquí voy a agregar algunas cositas que no toqué la semana pasada con respecto a este tema. Eh, esta corriente que existe, o sea, esta es una corriente que existe a nivel global en todos los océanos y se enlaza, es como una gran cinta transportadora que transporta calor, transporta sal, o sea, una sal más densa, mayor cantidad de sal que en otras zonas del océano, transporta nutrientes, oxígeno, sumamente importante para las capas más profundas del océano. ¿Eh? Pero aquí en lo que se llama la AMOC, que la A de AMOC viene del Océano Atlántico, del Atlántico. ¿Eh? Entonces, aquí está la famosa corriente del Golfo, que forma, vamos a decir, es independiente del AMOC, pero forma parte de ella. Es un poco difícil de entender, pero sí es así. Y aquí ven que obviamente toda esta zona de aguas calientes que viene del trópico termina subiendo hacia Europa. Y Groenlandia, la parte también norte de Canadá. Y eso. O sea, estas aguas calientes liberan calor en zonas más altas, en zonas más cerca de los polos. Y gracias a esto, Renata, bienvenida, buenas noches, bienvenida. Gracias a esto, el clima en Europa es vivible, para decirlo así, vivible. ¿Okay? Europa, si se fijan, después no sé si aquí hay un mapa, creo que por aquí había un mapa, uno que esté más entero, bueno, lo tengo más adelante, pero este te puede servir, ¿no? O sea, la altura en latitud de Europa, particularmente de París, por ejemplo, es la misma altura de Canadá. ¿Ok? En cuanto a nivel de latitud en el planeta. Entonces, ¿por qué Europa no tiene el mismo clima de Canadá, un clima tan frío y violento? Bueno, porque Europa cuenta con esta corriente que llega hasta sus costas y que lleva una gran cantidad de calor. Bien,
Esto ha sido así históricamente, o sea, en los tiempos que nosotros como seres humanos hemos habitado este planeta y hemos creado una civilización, particularmente en los últimos 200, 300 años, hemos vivido en Europa en un clima, y en Europa no, en el planeta entero, en un clima bonachón, ¿no? Un clima buena gente, que nos ha permitido hacer todo lo que hemos hecho. No tenemos grandes cantidades de hielo, no tenemos altas temperaturas, y entonces toda nuestra civilización, y si se fijan, si ustedes buscan, Rubén, bienvenido, buenas noches. Si ustedes buscan en los mapas y marcan las ciudades más importantes y todos los lugares donde la civilización funciona, la civilización humana, están en una zona muy estrecha o en dos zonas muy estrechas del planeta. ¿Okay? Generalmente no están ni muy cerca del Ecuador, ni están, por supuesto, en los polos. ¿Okay? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque es parte del problema. O sea, las personas cuando usan esa frase, no, ha habido cambios, no, la civilización humana necesita de un entorno climático preciso para poder desarrollarse. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijimos la semana pasada? Bueno, y bueno, vamos, que esta corriente, según un estudio reciente, porque los estudios del IPCC, Alfonso, bienvenido, buenas noches. Los estudios del IPCC, las corridas de modelos de pronósticos del panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas, ¿okay? Que son los que más hablan en esto, son los expertos, o sea, un montón de expertos que muchos de ellos trabajan totalmente voluntarios. ¿Okay? Entonces se realizan estos informes todos los años y toda esa serie de cosas. Y dentro de eso han dicho que existe, o sea, se sabe que esta corriente se está enlenteciendo, está moviéndose cada vez más lentamente. Fíjense, esta corriente se mueve en un promedio de milímetros por día. Milímetros. ¿Okay? Es extremadamente lenta. Para hacer todo el recorrido del Océano Atlántico se puede pasar 600 años. ¿Bien? Para hacer el recorrido del planeta entero pueden ser 1000 años. Una partícula, una molécula de agua demora 1000 años en darle toda la vuelta al planeta. Es extremadamente lento, pero es sumamente importante. Esto es parte del sostenimiento de la vida en el planeta Tierra. O sea, los nutrientes que salen, por ejemplo, cuando esta corriente en la parte azul, que va por el fondo, que viene, baja en Groenlandia, allí es donde está el motor que impulsa todo esto. Recuerden que hablamos de aquello. Esto es importante que lo entiendan para que entiendan qué es lo que está sucediendo. Después, hermano, buenas noches. El motor de esta AMOC está al sur de Groenlandia. Allí el agua que llega caliente perdiendo el calor se enfría, se hace más densa, se hace más salina y por lo tanto pesa más y baja hacia el fondo, se hunde. Y entonces comienza a bajar hacia el sur por todo el fondo del Océano Atlántico y llega hasta la Antártida. ¿Ve? Entonces, en la Antártida esa corriente sube y cuando sube va pobre en oxígeno, pero trae un montón de nutrientes que son importantes para el plancton y el plancton es importante no solo para las ballenas, sino para toda la cadena alimenticia en todo el planeta. ¿Bien? Entonces, y también para el oxígeno. O sea, la mitad del oxígeno que nosotros usamos en este planeta es generado por el plancton marino, no por las plantas terrestres. ¿Ok? Paul, bienvenido, buenas noches. Entonces, esta noticia que salió hace poco es un estudio reciente que dicho sea de paso, extrajeron unas muestras de aquí de esponjas, unas esponjas que duran cientos de años, aquí en la zona este de los Estados Unidos, en la costa este, y entonces encontraron que simulando con este nuevo modelo de computadora que han creado, ellos usaron solamente la inyección de agua dulce que está generando, por ejemplo, el derretimiento de los hielos de Groenlandia. O sea, si el motor de la AMOC, que recuerden que la A quiere decir Atlántico, si el motor de esta corriente está al sur de Groenlandia, si allí se inyecta agua, como Groenlandia se está derritiendo a borbotones, recuerden que en Groenlandia está lloviendo agua. O sea, hay lluvia, no está cayendo nieve, hay lluvias allí de agua como las tenemos aquí en el trópico. Entonces, ese hielo se está derritiendo en grandes cantidades y esa agua fría dulce que está llegando allí es menos densa, por lo tanto no se hunde. Por lo tanto, el motor de la AMOC está fallando. Entonces, ya sabemos que hace muchísimos años que esta corriente está haciéndose más lenta y más lenta. Entonces, ese nuevo estudio, que solamente ha tenido en cuenta este factor, la cantidad de agua dulce que estamos metiendo en el océano por el derretimiento de los hielos causado por el calentamiento de la atmósfera, solamente teniendo en cuenta eso, ellos predicen, según este modelo, un posible colapso de esta corriente para el 2050. Pero el abanico de posibilidades que da el modelo está entre el 2005 y el 2025 y el 2095. O sea, a partir del año que viene existen posibilidades de que esta corriente colapse.
Entonces, ¿qué sucede si esta corriente polar? Se suceden un montón de cosas. ¿Ok? Pero vamos primero a los ciclos que nos preguntaron, porque, y por supuesto, esta es una imagen, vamos a dejarla ahí, vamos a usarla un poquitico más adelante. Estos dos ciclos, que son prácticamente, o sea, muchos científicos piensan que sea la misma cosa, tanto el DO, los eventos DO, como los eventos Heinrich. ¿Ok? O sea, esto es básicamente un ciclo que por aquí está el gráfico, ¿ven? Este gráfico de abajo son ciclos que se calcula que aproximadamente, y esto es una propuesta porque no están totalmente seguros los científicos todavía, cada 1470 años hay un pico, hay un momento que suben las temperaturas y luego hay una temporada de alrededor 1000 y pico de años que se enfría la parte norte del planeta. ¿Ven? Entonces, este ciclo es muy parecido a lo que pudiera sucedernos ahora. ¿Eh? Pero este ciclo ha ocurrido 25 veces en el último periodo glacial solamente. O sea, es un ciclo que ocurre cada 1000 y pico de años, aproximadamente, 3000 y 2000 años. ¿Eh? Entonces, la última vez que sucedió algo similar fue hace unos 200, 300 años, 500 años, por aquí anda una cifra que a ver si puedo encontrarla. Pero bueno, lo importante es cómo funciona este ciclo o cómo se ve cuando lo miden los científicos. Bueno, hace 11.500 años hubo uno de estos ciclos en que las temperaturas en Groenlandia aumentaron 8 grados Celsius en un periodo de 40 años. 40 años es mucho menos que una generación humana. Bien. Entonces, imagínense que la temperatura sube tanto que se produce todo este proceso de descongelamiento y todo eso, se detiene la AMOC y entonces sucede que hay un enfriamiento. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos a ver una serie de cosas, pero una de las predicciones que mencioné la semana pasada es que si sucede lo que puede suceder, que es que se detenga la AMOC, Europa pudiera estar en un intervalo de entre 20, 30, a lo sumo 40 años. París pudiera estar bajo 50 metros de nieve. ¿Eh? 50 metros, no pies, 50 metros de nieve. Eso es un dato impactante, pero no es solo París, o sea, es todo lo que está en Europa a la misma latitud. Por supuesto, España y todo el mundo, toda esa gente que vive ahí van a tener que irse y toda esa historia, ¿ok? En Canadá va a pasar algo no exactamente igual, pero va a pasar también. ¿Por qué? Porque va a haber un enfriamiento. ¿Cuánto va a durar ese enfriamiento por el colapso de esta corriente que antes llegaba calor hacia allá arriba y ya a partir de ese momento no lo va a hacer? Pues puede durar 1000 años. Entonces, eso por supuesto está por encima del tiempo que nosotros tenemos como civilización tecnológicamente desarrollada, ¿verdad? Que ha sido 200, 250 años. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengan en la cabeza. Entonces, este tipo de ciclos es muy similar a eso que ocurre allí, pero esta vez que está sucediendo, no estamos dentro de este ciclo que tampoco está predeterminado. O sea, los científicos no están muy seguros que esa cifra sea correcta, pero no estamos dentro de ese ciclo. O sea, lo que está sucediendo ahora, evidentemente y con toda claridad, corresponde a lo que nosotros estamos haciendo, que es inyectando gases de efecto invernadero, estamos subiendo la temperatura y va a suceder algo así, un ciclo de esto inducido, pero inducido por los seres humanos. ¿Bien? Alberto, bienvenido, buenas noches. Entonces, estos dos ciclos son totalmente naturales. Los DO, estos famosos, son ciclos que tienen que ver más con lo que llaman el antropoceno, o sea, en la época actual donde hay temperaturas un poco más altas. Y los Heinrich son ciclos anteriores, que básicamente lo que quiere decir es que se derrite, que esto ocurrió, sabemos que esto ocurrió, hubo un colapso de la AMOC hace más de 10.000 años, 11.000 años, cuando una gran cantidad de hielos que se derritieron en Norteamérica, al final del periodo glacial, crearon un lago enorme y ese lago de agua dulce de momento, que puede haber sido, dicho sea de paso, una de las posibilidades es que haya habido un cometa o un asteroide que golpeara en la costa de Estados Unidos y entonces provocara la ruptura de ese lago y toda esa agua dulce cayó, entró al Océano Atlántico y detuvo la MOC y hubo 1000 años de enfriamiento. Bien, ese es el ciclo. Entonces aquí, bueno, hablan de las posibilidades de los icebergs y todo eso. Pero, ¿qué sucedería? Recuerden, y aquí les voy a poner el famoso mapa de los 4 grados Celsius de calentamiento, que hace rato que no lo pongo. O sea, esto es, por supuesto, un pronóstico, puede estar equivocado, pero por el camino que vamos no vamos a estar muy diferente a eso. Entonces, ¿qué sucedería con la AMOC? Y aquí me estoy saltando la página próxima, pero no importa. Entonces, si la AMOC se detiene, todo lo que es Europa se congela. Con excepción de quién, de Italia, o sea, lo que está en la costa del Mediterráneo, esas zonas ahí pudieran estar
ciertamente en mejores condiciones para absorber personas. Pero si tienen que absorber 450 millones de personas que vivían en la zona norte de Europa, eso no va a dar. ¿Okay? España y todos esos países, Portugal, Italia, lo que quede de ellos, Grecia, no pueden asimilar una migración masiva de 400 millones de personas. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede si se detiene eso? Bueno, no solamente se altera el patrón en Europa, ¿okay? Los patrones de lluvia y los monzones y toda esa serie de cosas, los huracanes, todo eso se altera. Como el calor no puede ir hacia allá arriba y disiparse en Europa, se va a quedar aquí abajo en el Atlántico. ¿Bien? Entonces, vamos a tener temperaturas más altas en todo el sur de Estados Unidos, el Centroamérica, el norte de América del Sur, África, y eso va a llevar, esa alteración va a llevar a sequías que van a destruir todas las selvas de África, van a destruir el Amazonas por completo, se van a transformar en el mejor de los casos en sabana, ¿ves? Y van a terminar como dice, ¿no? Como pronostica este modelo, prácticamente en desierto toda esa zona. Y eso va a ser un soberano desastre. ¿Okay? O sea, esa es la imagen de lo que nos pudiera generar el detenimiento de la corriente AMOC del Atlántico. ¿Bien? Entonces, esto es nada más, Mecho, bienvenida. Buenas noches. Nada más que para refrescar. Sí, Pozo está mencionando en un artículo de, bueno, él es un cosmólogo, ¿no? Es astrónomo y trabaja parte de estos temas. Entonces, es importante, o sea, porque yo sé que hay personas que me han escrito preocupadas por esto. No, la cosa está fea, para decirlo así, ¿no? Y entonces, el que quiera los enlaces, como siempre, yo le envío los enlaces. Dicho sea de paso, me preguntaron por qué en el Pacífico no existe esta misma corriente, ¿no? No existe una PMOC en lugar de una AMOC. Y es que en el Pacífico, el estrecho de Bering cierra la posibilidad a que haya una corriente hasta allá arriba. O sea, los hielos que se derriten aquí, esa agua se queda allí y no hace funcionar un motor como lo hace funcionar la corriente del Atlántico. ¿Ves? Entonces, este es un tema mucho más complicado. Y miren, este gráfico es importante. ¿Sí? Aquí a la izquierda tienen el polo norte, a la derecha tienen el polo sur y en el centro tienen el Ecuador. Aquí pueden ver las corrientes, que el agua que está cerca de los polos se hunde y sube en las zonas ecuatoriales por un proceso de mezcla y se calientan allí y entonces viajan por la superficie hacia los polos y ahí se cierra todo el circuito, ¿no? Entonces hay dos círculos de estos relacionados entre la superficie y las profundidades del océano, particularmente acá en el océano Atlántico, ¿bien? Entonces aquí había algo más. Miren, los datos sobre esta corriente, miren qué importancia tiene esta corriente. O sea, ya les dije, parte de moverse, una partícula de agua, una molécula de agua, moverse en esta corriente puede tomarle entre 600 y 1000 años. Se mueve milímetros por día. Pero esta circulación termoalina, que es como le llaman, global, imagínense que mueve 15 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Okay, a ver si, y para que tengan una idea de lo que es eso, 15 millones de metros cúbicos de agua por segundo, que son, dicho sea de paso, el agua salada equivale más o menos un metro cúbico a una tonelada. ¿Okay? 15 millones de toneladas de agua, con sal incluida, se mueve aquí. Y por segundo, y por comparación, todos los ríos del mundo entregan al océano mundial 1 millón de metros cúbicos por segundo. O sea, esta corriente mueve más agua que todos los ríos, que el agua que mueven todos los ríos del planeta. O sea, para que tengan una idea de la magnitud de lo que se está hablando aquí. Bien. Aquí está la otra representación de la corriente, lo mismo, lleva calor y energía hacia el norte de Europa, que es precisamente donde se necesita y es vivible allí. O sea, si las temperaturas bajan y como están diciendo, o sea, el calentamiento global, la crisis climática, el cambio climático, como quieran llamarle, está generando un cambio de 1 grado, un grado y pico o menos de 1 grado cada siglo. Pero esto es otra cosa. O sea, si colapsa esta corriente, entonces vamos a ver un cambio de las temperaturas en Europa, por ejemplo, de hasta 3 grados por década. ¿Okay? O sea, por eso es que el enfriamiento sería tan brutal. No tendríamos tiempo de adaptarnos ni de construir nada, ni de emigrar siquiera. Porque en 10, 20, 30 años la gente no tiene tiempo bueno, para construir una casa la gente necesita a veces trabajar 10 años en su vida, ¿no? Nelson, bienvenido. Buenas noches.
Entonces, esto es sumamente importante y esto sí pudiera llevar al traste la civilización humana en cuestión de menos de medio siglo. Bien, vamos allá. Bueno, hay una reunión, o hubo una reunión, porque ya fue hace una semana, de expertos sobre energías renovables en Europa. ¿Bien? Y aquí traigo un par de artículos con algunos de los planteamientos sumamente curiosos que se hacen allí. ¿Bien? La transición energética requiere un rápido crecimiento en la cadena de suministro de algunos materiales críticos. Recuerden que necesitamos el litio, el cobalto para las baterías y un montón de cosas más, incluyendo el platino. El platino es necesario para los electrodos, para liberar hidrógeno, para la economía del hidrógeno y toda esa serie de cosas. Y entonces ellos plantean aquí una serie de cosas, pero fíjense que están diciendo un crecimiento rápido. ¿Recuerdan cuando hablamos en el programa que hablamos del problema del overgrowth, overshoot, el supercrecimiento de la economía humana? O sea, tenemos que crecer cada vez más rápido, no solo crecer más, sino que hacerlo cada vez más rápido. Y el nivel el gran amontonamiento de seres humanos que hay en este planeta, ¿no? Bueno, ellos están diciendo que todavía tenemos que hacerlo más. O sea, hay que producir más y hay que hacer crecer toda la producción de todos estos materiales mucho más rápido. ¿Eh? Dicho sea de paso, esta conferencia se llamó Irena. Irena. Bueno, la cosa es que ellos están todavía en pleno 2024 ya, porque ya estamos en marzo, con el escenario de 1,5 grados Celsius. Recuerdan que en el 2023 ya llegamos a 1,5, o sea, no, ya no está, o sea, aunque no podemos decir que los científicos ya han dicho que oficialmente pasamos esa barrera, porque habrá que esperar por lo menos 4 años para eso, pero, o sea, ya estamos pasando esa barrera. Entonces, los objetivos del Acuerdo de París, todas esas cosas, ¿dónde van a quedar? O sea, estamos allí y la discusión, o sea, en el momento que más necesitamos actuar, todavía estamos discutiendo sobre los límites y las cosas y los acuerdos que hicimos hace no sé cuánto, si se violentaron o no, si pasamos. O sea, ese tipo de discusiones al final lo único que lleva es a perder tiempo. Pero la cosa es que ellos dicen que para el 2030 se debe cuadruplicar la capacidad instalada de energía renovable. O sea, recuerden que estamos en el 24, ¿no? 25 ya, 24, ok. Entonces, nos quedan menos de 6 años para cumplimentar esos sueños, ¿no? Y entonces dicen que la producción de vehículos eléctricos debe incrementarse de 18 millones en el 2020 a 360 millones para el 2030. Yo busco un dato aquí, por acá, ¿cuál es la producción mundial de vehículos? Y en el 2022 era 85 millones. Y ya fue un incremento con respecto al año anterior. O sea, lo que están hablando es de incrementar la producción de todo de una forma increíble. Seguir creciendo. Carlos Andrade de Ecuador me pregunta si ellos se salvan. Lamentablemente, no hay muchos datos sobre esa zona, pero si estás en el Ecuador, bajo las condiciones del estancamiento de esta corriente, de la MOC, van a tener que irse de Ecuador, mi hermano. Todas las zonas ecuatoriales se van a calentar. Imagínense si va a desaparecer el Amazonas, ¿qué va a suceder con las zonas más cerca del Ecuador? El Amazonas no está muy cerca del Ecuador, que digamos, ¿no? O sea, está un poco más al sur. Hay zonas del Amazonas que están bastante lejanas y aún así todo eso va a desaparecer. Es una mala noticia. Bueno, a todos nos va a tocar porque recuerden que la AMOC, si se para, también va a subir alrededor de 1 metro el nivel del mar en toda la costa este de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que el sur de la Florida se va del aire. Y en cuanto, en más o menos la misma historia, ya 10, 20, 30 años, 40 años a lo sumo, hay que irse del sur de la Florida, porque se va a inundar. Así de sencillo. Sin que pase lo que puede pasar en la Antártida, que es otra historia, que vamos a tocar aquí hoy también. Bueno. Aquí tocan un montón de temas que no sé, tener en cuenta las cadenas de suministro, la volatilidad de los precios, un montón de cosas o sea, recuerden que lo que tenemos que hacer, lo que están diciendo los científicos es que tenemos que decrecer en la economía. Pero por supuesto, eso no lo vamos a hacer, porque la idea que hemos tenido metida en la cabeza desde que comenzamos prácticamente, desde la comunidad primitiva, era crecer y acumular más y tener más. Esa idea hay que cambiarla, y no estamos haciendo eso. O sea, una de las primeras cosas que hay que cambiar es la cultura de la sociedad. Bueno, entonces hablan de
y esto es muy importante, de las tecnologías que pudieran ser innovaciones, tecnologías innovativas que ya dicen que están ocurriendo en una gran escala y que pudieran alterar la demanda. Eso incluye innovaciones que pudieran transformar completamente, para decirlo así en una traducción, la obtención de materiales críticos, la eficiencia. Y aquí vamos a tocar este punto, la eficiencia. ¿No? Si ustedes buscan donde quiera, en el tráfico, en las energías, en la población, en lo que sea, en cualquier proceso que tú incrementas la eficiencia, porque la gente dice, vamos a hacer, por ejemplo, en tu centro de trabajo te dicen, vamos a ser más eficientes para hacer más con menos. ¿Ok? Pero eso no es la historia real. ¿Ok? Cuando tú mejoras la eficiencia, tú lo que generas, y eso lo sabe todo el que sabe un poquitico de economía y está puesto para las cosas, cuando tú generas, cuando tú mejoras la eficiencia, tú produces más productos y eso genera una mayor demanda. Y la mayor demanda genera mayor cantidad de producción. ¿Ok? La eficiencia no va a salvar este problema. Aumentar la eficiencia no nos va a salvar de este problema, porque es parte del problema. ¿Ok? El ejemplo típico, las autopistas. Las autopistas tienen 3 carriles, están llenas de automóviles y llega un político muy inteligente y dice, vamos a recolectar unos taxes para agregar un par de carriles para que no haya más tranques en las carreteras. ¿Y qué sucede? Y se invierten 100 millones, 200, 500 millones, a ver si $1 billón en aumentar la cantidad de carriles en la carretera y cuando terminan, un año después, están llenas las carreteras, llenas de tranques de nuevo. ¿Por qué? Porque si tú generas más espacio, vas a generar más demanda y la gente va a comprar más automóviles y va a salir más a manejar en automóviles. Es así de sencillo. Entonces, la solución al tráfico no es hacer más carriles. Hay que limitar el tráfico y hay que hacerlo de forma inteligente. ¿Eh? Entonces, esas cosas la gente no la entiende. Váyanse, yo les puedo después, si lo quieren, les puedo sugerir algunos canales de aquí de YouTube que se dedican a estudiar esos problemas y a explicar por qué esas cosas no la entienden. Y una de las razones es, por supuesto, que las personas que trabajan, los ingenieros que trabajan en los diseños de carretera y todo eso, les pagan para hacer más carreteras, no les pagan para hacer menos carreteras. ¿Ok? Entonces, por supuesto, que van a seguir haciendo carreteras mientras haya billetes. Hasta el punto en que no haya dónde vivir porque todo va a ser carretera y vamos a tener que vivir en nuestros automóviles. O sea, eso no va a llegar nunca, pero esa es la historia. ¿Okay? Esa es la historia. Entonces, esta gente habla aquí de un montón de cosas, de la economía circular, que por supuesto, reciclar y todo eso, que yo no veo por dónde eso está arrancando. ¿Okay? O sea, si ustedes miran alrededor, aquí no se recicla nada. Me imagino que ya lo sepan, ¿no? Las cosas que usted pone en el tanque de reciclaje aquí en Miami, eso no se recicla. Eso antes se reciclaba porque se enviaba para China. Cuando China dejó de aceptar eso, lo están quemando. Es así de sencillo. Y es un tremendo negocio porque eso agrega 400 camiones más al sistema de reciclaje que lo que están haciendo es recogiendo basura en un contenedor aparte para al final quemarlo también. Entonces la compañía de camiones de reciclaje tiene su negocio establecido. Y no están reciclando absolutamente nada, no están resolviendo ningún problema. Le están dando billetes a alguien, eso es todo. ¿Bien? Por si no lo sabían. Bueno, aquí analizan todos los posibles problemas que hay con la generación de materiales, o sea, de materias primas y todo eso. Pero realmente, o sea, no voy a profundizar mucho en eso. Este señor, que es, por lo que veo, el vice chair de la Comisión de Energía de California, dice una frase sumamente inteligente. ¿Bien? Dice, el cambio climático está haciendo muy difícil luchar contra el cambio climático. A ver, o sea, pueden reírse porque yo leí esto y me pareció que estaba leyendo un libro de ciencia ficción o algo de eso, ¿no? Una novela rara, o sea, una cosa que no tiene. O sea, el cambio climático está haciendo muy difícil luchar contra el cambio climático, por supuesto. O sea, el cambio climático, el calentamiento global, te va a hacer difícil no luchar contra él. Tú no vas a poder luchar con él. Recuerden que el centro de toda esta historia es adaptarse, porque ya eso viene, no lo vamos a poder evitar. Llevamos cientos de años inyectando gases de efecto invernadero en la atmósfera se ha estado calentando desde que comenzó la revolución industrial y ya no podemos detener eso. Ahora, ¿qué es lo que debiéramos hacer si fuéramos inteligentes, como decimos que somos? Bueno, reducimos los niveles de consumo, reducimos los niveles de uso de consumo de petróleo o lo paramos completamente, reducimos la cantidad de automóviles innecesarios que hay en el planeta, porque es en el planeta a nivel planetario.
reducimos la producción de cosas que no son necesarias y nos enfocamos en lo que tenemos que enfocarnos para hacer sobrevivir a la civilización humana. No lo estamos haciendo. Es así de sencillo. Entonces, lo que quieren hacer es que producir más vehículos y generar más materia prima y gastar más petróleo y todo eso, porque al final, por supuesto, el objetivo es hacer billetes, porque así es como se miden las economías. Entonces, lamentablemente, esto no va por buen camino. Esa frase se la voy a repetir. El cambio climático está haciendo muy difícil luchar contra el cambio climático. No vas a esperar otra cosa. No puedes esperar otra cosa. Vaya, debiera saberlo. Eso es como 2 más 2 es 4. ¿Bien? Entonces, realmente, yo no sé, acá yo veo cosas a veces que eh, se queja de los extremos, de los fenómenos meteorológicos extremos. Por supuesto, aquí vamos a hablar de ellos ahora unos cuantos. Cada año son peores y van a seguir siendo peores. Entonces, ¿qué plantean? No, hay que generar más energía y hay que poner más paneles solares, pero recuerden que hasta los paneles solares y los generadores eólicos necesitan petróleo para fabricarse. ¿Okay? Estamos en un ciclo vicioso metidos que no estamos solucionando adecuadamente. ¿Bien? Bueno, aquí está la cifra de los automóviles. Vamos. Bueno, este artículo lo encontré y se los traigo. Sí, yo sé que si quiere después hablamos sobre eso, Carlos. Bueno, la cosa es que en el 2018 se publicó este artículo y yo lo encontré y se los traje porque está muy interesante, ¿no? Febrero 14 de 2019, upgradeado, ¿no? O sea, actualizado el artículo. Febrero 14 de 2019. Pero bueno, la cosa es que ellos dicen que ese año fue extremadamente caliente, fue el año más caliente hasta ese momento, con eventos meteorológicos extremos preocupantes, el fuego no sé quién, el fuego del Campfire, que fue un fuego enorme que hubo ese año y todo eso, el problema de la elevación del nivel del mar, todo eso. ¿Cuántas preocupaciones había en el 2018 con respecto a eso? ¿En qué año estamos? 2024. ¿Cuánto se ha hecho? ¿Eh? O sea, si ya en 2018 estábamos rompiendo récord, ¿eh? ¿Por qué no hicimos nada? No hemos hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay que seguir haciendo crecer la economía, porque es el único mecanismo que tenemos metido en la cabeza. ¿Eh? Entonces, aquí está, bueno, todos los récords, toda esa serie de cosas, pero no voy a leer mucho al respecto. ¿Eh? O sea, el problema es con el crecimiento si la temperatura, dicho sea de paso, aquí dicen, si la temperatura global del planeta llega a 1,5, entre 1,5 y 2 grados Celsius, se esperan eh, falta de agua para 350 millones de personas, exposición al calor, más de 69 millones de personas expuestos al extremo calor o extremos inundaciones extremas. Va a afectar el crecimiento de los cultivos, va a reducir los hábitats de los animales y va a exponer el 14% de la población a extremas temperaturas. Bueno, ya estamos en 1,5. El año pasado llegamos a 1,5. Todas esas cosas que están diciendo y eso está ocurriendo, lo que pasa es que no lo veo porque, por ejemplo, yo vivo en un país desarrollado, los que viven en Europa. Incluso Carlos Andrade, que vive en Ecuador. O sea, ahí tienen sus problemitas de apagones y eso, pero están ahí y están mejor que los que viven en África 10.000 veces, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí estamos. No hacemos nada. Si miran las cosas que hemos escrito en el pasado, están sucediendo. Bueno, este gráfico, que es animado, lo que está sucediendo ahora en California, por ejemplo, que aquí traigo algunas imágenes. O sea, ese frío enorme, porque hay personas que siempre preguntan y vuelven a preguntar, ¿por qué si está calentándose el planeta? Porque hay tanto frío. ¿Okay? El problema es que hay frío bajando hacia acá porque no está en el polo. ¿Por qué? Porque en el polo están entrando olas de calor. ¿Ves? Entonces, estas líneas que hay aquí en este gráfico, que están muy onduladas, esa es la famosa corriente en chorro que delimita al llamado vórtice polar. Bien, lo he repetido un montón de veces. Lo bueno de este gráfico, vamos a hacerlo correr, es que aquí sí se ve cómo el aire frío va entrando en los Estados Unidos. ¿Lo ven aquí? Miren, cómo baja, o sea, la corriente en chorro se altera y se ondula, se hace más ondulada, y entonces, en lugar de bajar para acá, por ejemplo, hacia el Atlántico, baja hacia el Pacífico y hace entrar todo ese aire frío que ella está guardando dentro de ella, lo hace llegar, cuando se hace muy ondulada, pues llega hasta Texas, por ejemplo, como ha sucedido y como está sucediendo ahora cerca de ellos. Entonces,
que dicho sea de paso, ahora los está ayudando esta nieve que está cayendo ahí, que están a borbotones. Y las cifras que están diciendo de lo que está sucediendo en California, vaya, erizan los pelos. Se los digo así, erizan los pelos. ¿Eh? Pero bueno, aquí las traigo, vamos a hablar de ellas. Este artículo lo voy a comentar brevemente, ¿ok? Una recalibración de los riesgos del cambio climático para los ecosistemas terrestres. ¿Ok? Y ellos mencionan aquí que entre el 33 y 68% de la superficie terrestre global va a experimentar un cambio fitoclimático para 2070 significativo. Fitoclimático quiere decir lo que es la relación entre el clima y las plantas. Fito es de planta. Entonces, y esto particularmente, las pruebas que ellos hicieron, los modelos que corrieron, fue para los escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5. Estas cifras, 2.6 y 8.5, lo que quiere decir es la cantidad de watts de energía que entra, que se absorbe por metro cuadrado aquí en la Tierra. El 8.5 es el escenario más violento, donde llegaríamos a un calentamiento que sería catastrófico. ¿Bien? Y ya no sé cuántas veces he usado esta palabra. Alex, bienvenido, buenas noches. Entonces, lo que están diciendo es que los fitoclimas, las condiciones fitoclimáticas, el 0,3 al 2,2% de la superficie terrestre van a emerger nuevas condiciones fitoclimáticas producto de la elevación de la temperatura, y entre el 0,1 y el 1,3% de toda la superficie terrestre las condiciones fitoclimáticas de esas zonas van a desaparecer para siempre. ¿Okay? O sea, el calentamiento va a ser tal que va a eliminar, y eso están hablando de eliminar especies de plantas y por supuesto de animales, insectos y pájaros que viven allí, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos definir nuevas prioridades para conservar y toda esa lata que siempre damos y que no estamos cumpliendo. Bien, esta es una buena noticia y una prueba de que se pueden hacer cosas. Un siglo de reforestación ha ayudado a mantener la costa sureste de los Estados Unidos más fresca. Entonces aquí los datos que están dando, o sea, desde 1930 comenzaron a repoblar, porque por supuesto cuando llegaron los colonizadores y toda esta gente empezaron a cortar árboles a diestra y siniestra, como por ejemplo que decía Colón que en Cuba tú podías llegar y podías ir de un extremo al otro de la isla sin perder la sombra de los árboles, ¿no? Bueno, todo eso se fue del aire, para decirlo así. Bueno, la cosa es que en 1930 comenzaron a sembrar árboles, a resembrar árboles en el sureste de los Estados Unidos, y aquí hay un mapa que dicho sea de paso, aquí ponen los valores de la temperatura. Dice, durante el proceso de recrecimiento, ya el proceso del calentamiento global estaba caminando, existía, ¿okay? Con temperaturas aumentando en los Estados Unidos, en el territorio continental de Norteamérica, 0,7 grados Celsius, o sea, 1,23 grados Fahrenheit en promedio. En contraste, entre 1900 y 2000, la costa este de los Estados Unidos y el sureste se enfrió 0,3 grados Celsius, o sea, medio grado Fahrenheit, con el mayor enfriamiento en la parte sureste. ¿Por qué? Porque había más árboles sembrados allí. Entonces aquí están los mapas, ven la zona azul, toda esa zona son árboles que se han sembrado, reforestación. Recuerden que reforestar no es coger un solo tipo de árbol y sembrarlos pegaditos uno al lado del otro, que ese es otro tema. O sea, hay que hacerlo de forma que sea natural, que sea usable para la naturaleza. Y entonces se ha logrado enfriar. Ellos dicen que las forestas del este de los Estados Unidos enfrían la superficie entre 1 y 2 grados Celsius, o sea, 1,8 a 3,6 grados Fahrenheit anualmente. El efecto más fuerte de enfriamiento se manifiesta al mediodía en el verano. O sea, cuando más hace falta el enfriamiento es cuando más se enfrían los árboles. Entonces, entre 2 y 5 grados Celsius, 3,6 hasta 9 grados Fahrenheit, aliviando cuando más se necesita. Esto es algo que debiera, y recuerden que, por ejemplo, esa famosa, hablamos de ello hace ya varios programas atrás, el caso del señor este que quería sembrar 1 billón de árboles y ahora dice que no, y toda esa historia. O sea, porque la historia no es sembrar árboles por sembrarlo, hay que sembrarlos siguiendo el programa de la naturaleza. Tienen que ser variados, tienen que ser sembrados con inteligencia, tienen que ser sembrados a distancias
determinadas unos a otros y no coger y sembrar como nosotros hacemos, como para hacer las cosas más eficientes, ¿no? Que es nuestra idea constante. Entonces, aquí viene una noticia que es para erizar los pelos, ¿no? Algunos científicos tienen una nueva idea para resolver el problema del calentamiento global. Secar el cielo. Secar el cielo. Y vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Okay? Ellos están hablando de sacar el agua que está, el vapor de agua que está en la estratosfera. ¿Okay? El vapor de agua es un gas de efecto invernadero también. ¿Okay? Pero el vapor de agua, por supuesto, lo necesitamos para las nubes, para la lluvia y toda esa serie de cosas. ¿Cuál es el problema? Que mientras más caliente está la atmósfera, más se evapora el agua, hay más vapor de agua, y como el aire está más caliente, pues puede absorber mayor cantidad de vapor de agua. ¿Sí? Eso, por supuesto, intensifica el efecto invernadero. Entonces, lo que están hablando este grupo de científicos es nada más y nada menos de deshidratar la estratosfera. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, introduciendo, el programa se llama deshidratación estratosférica intencional. Nombre muy bonito, como acostumbramos a hacer. Los nombres son preciosos. Y la idea es inyectar, sembrar partículas pequeñas, que pueden ser, por ejemplo, partículas de humo, ¿no? En la estratosfera para que sirvan de núcleo de condensación para el vapor de agua y se congele y entonces caiga hacia la troposfera, que es la capa que está inmediatamente abajo. ¿Okay? Esto, por supuesto, hay un montón de científicos que están hablando. No, la respuesta de otros científicos es no, 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 no hagan eso. O sea, que de todas formas, dicho sea de paso, o sea, usar este método no, prácticamente no va a tener influencia en el calentamiento global, porque el problema del calentamiento global está generado sobre todo por el CO2 y otros gases como el metano y algunos óxidos nitrosos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer no van a resolver el problema, es un pequeño cambio que no va a ser sustancial. Por lo tanto, y por supuesto, no sabemos los peligros que eso pueda generar, las consecuencias que pueda generar. ¿Okay? Entonces, muchos científicos están diciendo, esto no hace sentido para mí. O sea, miren por dónde andamos, porque por aquí creo que hay otra idea también. O sea, estamos ya comenzando a desesperarnos y me imagino que todos saben, ¿no? Deben haber pasado alguna vez por un momento de estrés, de muy alto estrés, que tienen que tomar decisiones, no sé, y cuando estás estresado y estás apresurado y estás presionado por el tiempo y por lo que sea, pues tomas decisiones equivocadas, porque agarras lo primero que tienes a mano. Así estamos ahora. ¿Okay? O sea, en la televisión eso no se dice, en la prensa normal no se dice. Un poquito de agua para ablandar la garganta. Pero todos estos procesos que le llaman geoingeniería, hay montones de propuestas y las cosas no están pintando bien porque cuando los países empiecen a sufrir sequías realmente grandes y hambrunas realmente grandes y empiece la migración climática a golpear, los países van a comenzar a recurrir por su cuenta a estas soluciones desesperadas y ahí nos vamos a terminar de embarcar. ¿Okay? Entonces, las cuestiones éticas asociadas con la manipulación del clima son demasiado grandes. Por supuesto, si tú haces esto en una zona sobre el Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué va a suceder en Europa o en América del Sur o en América Central? O sea, si tú eliminas el agua en una zona, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a generar lluvias en otro lado con inundaciones o vas a generar sequía? Todas esas preguntas están metidas en este tema. ¿Okay? Cada vez que se habla de geoingeniería. Bueno. Esta es una buena noticia. ¿Recuerdan el huracán Otis que entró en Acapulco y acabó con la Quinta y con los Mangos? Porque entró con categoría 5 cuando ningún modelo describía que debía llegar a esa categoría. Bueno, los europeos están trabajando, acaban de presentar y están usando ya un modelo de inteligencia artificial con datos inyectados con datos meteorológicos y comparado con otros modelos. Y dicen que está teniendo buenos efectos, que está pudiendo hacer previsiones del clima a niveles de kilómetro y pico, o sea, en escalas bastante bajas. Entonces, parece que va bien. Y este, dicho sea de paso, este centro se llama SMWF, el Centro Europeo para la Previsión, el pronóstico del tiempo en escalas medias, en rangos medios. ¿Bien? Entonces, esta es una buena noticia. Vamos a ver si logramos. Recuerden que ahora estamos para este año con los huracanes. Aquí, que voy a mostrar una imagen de eso también. Bueno, Jorge Ortega, bienvenido. Buenas noches.
Nuevo estudio encuentra que el 15% de los americanos quiere decir no los que viven en América completa, ¿no? Sino los que viven en los Estados Unidos, porque recuerden que aquí la gente se llama americano, en realidad debería ser estadounidense. Bueno, no cree que el cambio climático sea real. Y aquí no voy a hablar sobre esto, pero bueno, las zonas que están en rojo son las donde viven las personas que menos creen. O sea, se hizo una encuesta y en las zonas que están en rojo son las personas que, no sé por qué la Florida no está en rojo, pero bueno, está en un blanco, ¿no? Que tampoco es una gran cosa. Pero realmente las zonas en que están en rojo es la zona donde la gente menos cree que el cambio climático. Dicho sea de paso, esas zonas que están en rojo, que están, y lo voy a decir para aquellos que escuchan esto en podcast, están en las planicies centrales de los Estados Unidos. Es en las zonas donde más se cultiva. Y los cultivos están siendo golpeados duramente por el cambio climático. O sea, como si tu negocio está siendo golpeado o tu trabajo. Por eso, ¿cómo tú vas a estarlo negando? ¿Right? O sea, no tenemos inteligencia, caballero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿A la humanidad le dieron brutitis en pastillas o qué? ¿Right? O sea, esto ya está demostrado hace tiempo. Todavía estamos en el punto donde hay que estar discutiendo si esto es o no, con todos los efectos que están ocurriendo en el planeta. Bueno, la niña. Recuerdan que el niño nos ha estado golpeando. El niño está ya cediendo, está pasando. Y lo que están diciendo los meteorólogos y los climatólogos, que recuerden que no son la misma cosa, la niña viene temprano este año. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Bien? A ver si este tiene el mapa o si es otro, porque ya tengo tantas cosas aquí. Horrible las ventanitas esta de... no, este no tiene el mapa. La cosa es que, y esta noticia la di la semana pasada, la niña favorece el surgimiento y el reforzamiento de los huracanes acá en la parte del Atlántico, ¿no? En esta parte del Atlántico y del Caribe. Entonces, Eric, bienvenido, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches. Viene, o sea, eso sin hablar que mencionamos la semana pasada también la noticia, que por aquí la traigo, por eso estaba buscando el gráfico, de que, sí, exactamente esa película, Alex, Idiocracia. Yo trato de verla por lo menos una vez al año para metérmela en la cabeza. ¿Okay? Desde que yo la descubrí, yo la veo a veces cada 6 meses o una vez al año, porque realmente ya no me divierte, yo la analizo. ¿Okay? Para aquellos que no la han visto, la película Idiocracia, idio de idiota, no de ideología, idio de idiota, idiocracia. Búsquenla y véanla, porque estamos en esa fase hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, continuamos por allá. Magnífico, Alex. Me alegro encontrar a alguien que piense similar a mí en estas cosas. Bueno, la cosa es que la niña, o sea, el agua del Océano Atlántico, pasamos febrero. Recuerden que antes de llegar a marzo, ya se estaba dando la noticia que las aguas del Océano Atlántico estaban tan calientes como debieran estarlo en el mes de junio. Eso, por supuesto, va a favorecer al nacimiento y la estructuración, el reforzamiento de los huracanes. Y la niña viene ayudando en eso también. O sea, aguántense, porque esta temporada de huracanes aquí en el Caribe y en el Atlántico, bueno, promete ser histórica. Promete ser histórica. Y están hablando, o sea, el niño frenaba la formación de huracanes, la niña los refuerza. ¿Bien? Esta es una noticia un poco interesante porque voy a subrayar algo que está sucediendo aquí en Estados Unidos y también, por supuesto, Europa se está contagiando con eso, pero los japoneses no, por suerte. O sea, todavía los japoneses manifiestan un nivel de inteligencia superior al de nosotros. Bien, ellos están creando automóviles eléctricos pequeños. ¿Recuerdan? Bueno, Subaru tenía uno así parecido que le llamaban el Subaru Vivio, que era de gasolina, pero tenía 32, hacía 32 kilómetros por galón, ¿no? 32 millas por galón, no recuerdo una cosa, eso no es barbaridad. ¿Bien? Ellos están, o sea, aquí la tendencia es al revés. Recuerden que aquí la idea es crear Homers eléctricos y el Cybertruck de Elon Musk con baterías enormes, todo eso consume una gran cantidad de litio y de todos esos tipos de minerales que tanto se van a necesitar. O sea, aquí la tendencia es hacer barbaridades, porque mientras más grande es el automóvil que tú vendes, más dinero hace la compañía que lo vende. Eso es todo. Esa es la idea. O sea, tú no necesitas un automóvil que tenga el tamaño de un Homer, para nada. Para nada. Tú, con un automóvil pequeño, para moverte a tu trabajo, para mover tu familia al supermercado y hacer, tú lo haces con un automóvil de esto, perfectamente. Entonces, los japoneses están hablando, y dicho sea de paso, vamos a decirle los precios, porque ¿cuánto les va a costar un Homer eléctrico? Yo no he buscado datos aquí, pero está en, ¿cuánto?
bien mandado, ¿no? ¿Cuánto cuesta el Cybertruck? Creo que $100,000, una variedad de esas. Bueno, estos automóviles eléctricos japoneses cuestan, los modelos compactos, $9,800. $9,800. Piensen nada más para los que viven aquí en los Estados Unidos. Yo sé, aunque me imagino que en el Sudamérica, en otro lado, sucede algo similar. ¿Eh? Que en lugar de ustedes firmar una deuda de $25,000 para comprarse un automóvil que va a estar pagando durante 5, 6, 7, 10 años a veces, que usted firme con $10,000. Usted pone 3,000 down y le quedan ¿cuánto? $6,000 por pagar, que los paga en menos de un año si quiere. Y se quedó sin deuda. Por supuesto, la sociedad actual funciona en base a deuda, eso ya lo sé, ¿verdad, Alex? Pero miren, esta es una solución inteligente. Aquí no se está aplicando y por ahora no se va a aplicar, porque la idea es vender. O sea, recuerden que sacaron Chevrolet sacó al Chevrolet Bolt, que era eléctrico, que tenía un rango restringido, pero era pequeño, fue muy exitoso y permitía moverse en la ciudad, un automóvil eléctrico. Lo sacaron de circulación. Ya no van a producir más. ¿Por qué? Porque la idea es producir camiones como el F-150 o la Silverado o no sé qué, que cuando ellos lo venden, les da un billete enorme. Y la gente se los compra. Porque además hay propaganda detrás de todo eso. ¿Eh? Si no me lo creen, búsquenlo. Bueno, no sé si, nada más lo traigo como una nota curiosa para salir un poco del estrés. Este es un corto de Facebook que no le voy a dar play porque realmente da vergüenza lo que está diciendo el hombre, ¿no? Pero este es el CEO de Kellogg, la compañía, una de las compañías que produce cereales. ¿Recuerdan la noticia que dimos de los cereales que venían contaminados y todo eso? Bueno, ya saben, ¿no? Pero bueno, la cosa es que este señor estaba celebrando porque ya esta etapa actual del capitalismo había creado la necesidad del cereal como comida para la hora de la comida, de la cena. O sea, el cereal ya es una cena. O sea, miren al nivel, o sea, y este señor hace $4 millones al año en salario, ¿ves? Bueno, no sé si llegará a eso, me imagino que sea más, porque ahí hay cosas que se manejan por atrás. Pero la cosa es que, o sea, ¿cómo tú vas a celebrar? O sea, ¿qué sentido tiene comer cereal para la cena? O sea, un día que tú estés apurado y tengas que ir a la escuela, un muchacho que tenga que ir a la universidad y llegue de su trabajo porque tiene que trabajar part-time, no sé, y no tiene forma de cocinarse, no tiene tiempo para comprarse algo y coge un poco de cereal y se lo mete en la boca y sale caminando, bueno, yo puedo entenderlo, pero con que la familia americana viva, o sea, cene cereal. Eso, o sea, ya no es desayuno, ya también tienes que cenar cereal. O sea, ¿hasta qué punto llegan las cosas, no? Y este es la película Idiocracia, aparte, no sé cuánto ya, porque ya las partes he perdido la cuenta ya de cuándo va. Bueno, el clima. Recuerden que esto fue un rayo que cayó. Esto fue el problema de que hubo tornados y todos en Illinois, en Chicago. ¿Okay? Hubo tormentas violentísimas y esto tiene que ver también con el polar vortex y todo eso y todos los fenómenos que están ocurriendo. O sea, mientras más calor haya en la atmósfera, más energía se guarda en la atmósfera. Por lo tanto, vas a tener no solo mayor cantidad de vapor de agua ahí, entonces las lluvias que caen causan inundaciones porque por cada grado Celsius de elevación de la temperatura de la atmósfera guarda un 7% más de vapor de agua. ¿Ok? Si te calentaste o sea, un par de grados, tienes un 14% más de agua y lo que te va a caer va a ser que te va a inundar. Y por eso hay tantas inundaciones ahora. Y por supuesto, descargas eléctricas y todo eso. Miren eso parece, o sea, da miedo, ¿no? Pero bueno, hay varios casos aquí. Pues traigo videos también sobre que deben haber visto, sobre lo que está ocurriendo en California, ¿no? Y en Nevada. Bueno, este tema que lo voy a tocar brevemente, un estudio que dice que la disminución del tamaño de los glaciares está generando zonas verdes, una transición verde. ¿Qué es lo que pasa? Que como los glaciares se están haciendo más pequeños, están disminuyendo su tamaño porque se están derritiendo, ¿ok? En los inicios el derretimiento era masivo. Entonces se generaban grandes flujos de agua y eso no dejaba que crecieran bacterias y mohos y líquenes y esas cosas en el lecho de los glaciares, ¿okay? Que ya en cierto momento comienzan a ser ríos, porque es agua líquida. Como ahora la cantidad de agua que baja a los glaciares se está reduciendo, se está incrementando la población allí de todo, de algas, de líquenes y plantas y esas cosas. Entonces están viendo un enverdecimiento de los lechos de los glaciares.
Entonces dicen que ahí, bueno, los microbios van a florecer y bueno, quién sabe, esperemos que no. Recuerden que en los glaciares hay hielo que puede llevar decenas de miles de años allí congelado, ¿ok? Incluyendo con todo lo que tiene adentro, ¿no? Desde animales muertos, restos de plantas, virus, bacterias y todo ese tipo de cosas. Así que nada, por ahí andamos. La investigación se basó en datos de 154 glaciares alrededor de todo el mundo, bla, bla, bla. ¿Bien? Bueno, es interesante, es interesante. Un dato para despejar un poco. Un nuevo descubrimiento explica por qué el CO2 es tan efectivo para calentar el aire. Bien. Bueno, desde 1856 sabemos que Eunice Fute, creo que es una T, Foot, ella fue la que descubrió que el CO2 generaba efecto invernadero, ¿no? Entonces ahora dicen que lo que han encontrado es que el CO2, la molécula de CO2 tiene varias formas de vibrar. Y o sea, recuerden que el calor no es otra cosa que la vibración de las moléculas. ¿Ok? O sea, ¿cómo tú sensas el calor? Porque tú sientes el golpecito de la molécula ahí constantemente. ¿Ok? O sea, mientras más rápidos vibran y se mueven las moléculas, más calor hay en ese ambiente. ¿Ok? Entonces, eso es todo. El calor es movimiento de las moléculas, vibración de las moléculas. ¿Ok? Entonces, aquí hablan de los modos de vibración, estirándose y encogiéndose o doblándose y esas cosas. Entonces, esta es la idea, ¿no? De cómo es que es tan eficiente el CO2 sintonizándose con las ondas infrarrojas. ¿Veis? ¿Por qué es esto? Esa es la cosa. Entonces se llama la resonancia de Fermi, que juega un papel crucial en la capacidad del CO2 para atrapar el calor en la atmósfera terrestre. ¿Veis? Recuerden que lo que sucede es que el calor del Sol entra en longitudes de onda visibles que nos permiten ver la luz visible. Esa choca con el suelo, ahí le entrega energía al suelo y cuando sale hacia arriba sale en forma de radiación infrarroja que entonces el CO2 hace rebotar hacia la Tierra, no la deja salir hacia el espacio. Por eso es que tenemos el efecto invernadero. Bueno, todo el estado de Nevada bajo alerta, bajo una tormenta de invierno con amenazas para la vida, ¿no? Y aquí, bueno, ya está todo, o sea, definitivamente, no solo Nevada, incluyendo, y escuchen esto, vientos en California, que ahora voy a hablar sobre eso, de 145 millas por hora. A ver si entienden eso. Yo no sé si lo puse aquí está, en Google. Convertir 145 millas por hora son 233 kilómetros por hora de viento. O sea, eso es una barbaridad. Por supuesto, eso es en las montañas, en la parte alta de las montañas y todo eso. Pero eso, o sea, ¿quién va? Eso es un huracán categoría 5. ¿Ok? Y no es un huracán. O sea, eso es el Polar Vortex, que lo mostramos al inicio, que no por gusto se los puse. A ver si entienden cómo se manejan estas cosas, ¿no? O sea, realmente no tienen huracanes allí, pero lo que están teniendo ahora, y esto es consecuencia del aumento de la energía de la atmósfera. Bien, en algunos lugares han tenido hasta 100 pulgadas de nieve. A ver, ¿qué más? En California, en Nevada, amenaza, advertencia de viento fuerte, de congelamiento, y entonces dicen, bueno, este dato que realmente es impactante, porque en Nevada hablan de vientos hasta entre 55 y 75 millas por hora. En Las Vegas, vientos de 55 millas por hora. Eso también son vientos cercanos son huracanados, ¿no? En partes de California, vientos de 145 millas por hora. Eso es, y aquí tengo un video donde se ve realmente el efecto de una, o sea, eriza los pelos, eriza los pelos. Bueno, el Parque Nacional de Yosemite. Okay, para aquellos que lo están escuchando y no lo entienden, Yosemite. Okay, el Parque Nacional advirtió ayer, desde antier, a todos los que estaban dentro del parque que se fueran porque la magnitud de la tormenta invernal que viene, que es el Polar Vortex, está, como ya vieron, haciendo viento, generando vientos enormes, grandes acumulaciones de nieve, están esperando, a ver, grandes cantidades de nieve, a ver si dicen aquí la cifra, porque en algún lugar la vi, no sé si era 8 pulgadas de nieve para el parque Yosemite. Algunos pies de nieve, ¿okay? Así que no son 8 pulgadas, ¿cuántos pies? ¿Okay? Entonces, realmente las condiciones están bien malas para salir a ningún lado. O sea, no es momento para andar de vacaciones bajo estas condiciones y en la medida que pase el tiempo, estas condiciones se van a poner peor. Este es el famoso video del camión siendo remolcado.
la rastra que chocó, que el hombre, dicho sea de paso, salió vivo de casualidad, ¿no? Pero, o sea, estas condiciones invernales con vientos tan fuertes, tumban de lado un camión, sacan a la gente de carretera. Aquí hay otro que aquí es donde se ve realmente la magnitud. Esto parece grabado en el Polo Norte. Bien, déjenme ponerle esa imagen primero, porque eso parece grabado. A ver dónde está. Estaba en el inicio. Porque eso parece grabado. Caramba, en el Polo Norte. ¿Eh? O sea, y obviamente, o sea, no tiene sentido. Yo no sé por qué la gente sale a manejar así. O sea, en esas condiciones debiera prohibirse ir al trabajo, prohibirse todo, andar en la calle. No tiene sentido. No solo es riesgoso, porque te puedan chocar y te puedan matar por un accidente masivo, sino o sea, si te quedas sin gasolina te vas a congelar. Miren eso, miren eso. ¿Ve? Eso parece el Polo Norte. Yo no sé ese pobre perro ahí tan contento de afuera. Pero, o sea, esto parece el Polo Norte. ¿Y por qué? Porque está el Polar Vortex, el vórtice polar, golpeando allá abajo. Eso es en California. Este es el caso de California. ¿Eh? Miren eso. Eso realmente, yo digo que eso parece de una película esta de, de terror. Bien, yo no sé si aquí tenía otro video. No, este video es otra cosa. Bien, la cosa es que hay un estudio sobre eh, como dicen, el derretimiento de los glaciares de la Antártida. Recuerden que hablé también al inicio de esto, mencioné un poquitico de eso, que ahora hay un estudio que ha tratado de entender cómo se han derretido los glaciares del oeste de la Antártida, que son el Twites y el Pine Island, la isla del Pino, y el Twites. Son dos glaciares, los dos glaciares fundamentales que están en la costa oeste de la Antártida, y particularmente el Twites, le llaman el glaciar del día final. ¿Por qué? Ese glaciar tiene el tamaño de la Florida, del estado de la Florida. ¿Okay? Si todo ese hielo baja, el nivel del mar puede subir hasta 3 metros. 3 metros. Por supuesto, si eso sucede, olvídense de la Florida, olvídense de Nueva York y de Venecia y de todas las ciudades que están en las costas, se pueden olvidar de todas. ¿Bien? Entonces, la cosa es que este estudio ha descubierto que estos glaciares, ambos, se están descongelando en pareja. O sea, no uno se está descongelando más que el otro, sino que hay un fenómeno que está haciendo que los dos se descongelen y se vayan retrayendo en la misma magnitud. Y la conclusión es que lo que está sucediendo es que el agua tibia que viene por el mar, por debajo, los está derritiendo ambos en la misma magnitud. O sea, el calentamiento global. El mar se está calentando y eso derrite los hielos de la Antártida. Entonces, aquí hablan, bueno, todos esos datos y ya están, dice que la aceleración de la pérdida de hielo se viene observando desde 1970. Bien, o sea, no es nada nuevo. Esta es otra prueba del calentamiento global para aquellos que intentan negarla. Claudia, bienvenida. Buenas noches. Bien, esta es una mala noticia, pero bueno, recuerden que han salido otros estudios sobre estos glaciares, particularmente el Twites, que es el glaciar del día final, que dicen los científicos que está agarrado por las uñas. Sus palabras textuales, agarrado por las uñas. O sea, una vez que se vaya el tapón de adelante de este glaciar, de ahí para atrás va a empezar a bajar todo lo demás bastante rápido. Por supuesto, no piense que esto va a suceder en una semana. ¿Okay? Esto puede tomar bastante tiempo. Bien, este caso, esta gente de Alaska, este es un canal de Alaska. El año pasado, sí, el año pasado di la noticia de la cancelación de la temporada de cangrejos de nieve, snow crab, en Alaska, por segundo año consecutivo. Y los pescadores quejándose porque, bueno, van a perder todo, van a perder los negocios, van a perder los barcos porque no hay producción de cangrejos. ¿Cuántos cangrejos desaparecieron de esta especie? 10 billones de cangrejos. Adriana, bienvenida, buenas noches. 10.000 millones de cangrejos. Y aquí voy a ponerle pausa a esto para enseñar. Esta es una de las partes de la flota pesquera privada. Cada uno de esos botes es de una persona o de una compañía. Estos son los bosques que salen a pescar cangrejos. ¿Okay? Y que hacen billete con estos cangrejos. Bueno, por segundo año consecutivo, en el 2023, se canceló la temporada de este cangrejo porque no había cangrejo. Se desaparecieron todos. Claro que van a desaparecer. O sea, los están pescando en grandes cantidades. Porque, o sea, recuerden que todo eso, el atún, la sardina, todo eso que usted ve, el mackerel, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo.
Todos esos pescados que ven enlatados en el supermercado y que están ahí, se mueren de viaje y los botan después porque se pasan de fecha. ¿Ves? Todo eso es una pesca, sobrepesca del mar, del océano. O sea, estamos pescando por negocio, no por necesidad, no para alimentarnos. Entonces, por supuesto, llega un momento en que los recursos se acaban, porque los recursos del planeta no son infinitos. Déjame ver si te comento algo al respecto, Carlos, sobre los huracanes. Los depredaron, exactamente, somos depredadores. ¿Okay? Pero lo peor es que el depredador natural que hace, Alex, el depredador mata para alimentarse. ¿Eh? El depredador no mata para matar, para hacer billete. ¿Okay? Entonces, aquí todos están muy tristes los pescadores, porque yo lo siento mucho por ellos, pero bueno, si hacen decenas de miles y cientos de miles de dólares por temporada, no ahorraron nada. ¿Se gastaron el dinero en qué? O sea, no entiendo. O sea, esto genera billetes. Estos son negocios que generaban billetes. ¿Recuerdan los videos del Discovery Channel sobre los muchachos que se iban a pescar en estos botes porque ganaban no sé cuántos miles de dólares por temporada? O sea, si no los han visto, véanlo, porque de verdad que es terrible eso ahí. Pero esta es parte de la cosa. Entonces, aquí está la imagen de los cangrejos, porque o sea, aquí están. Mírenlos allí. Esos son los famosos cangrejos. ¿Okay? Entonces, los investigadores tienen unos cuantos de ellos recolectados allí para probar, a tratar de averiguar si lo que cambió fue la temperatura del agua, la salinidad, los alimentos, o simplemente se mudaron para otro lugar o se murieron todos. 10.000 millones de cangrejos. ¿Okay? Obviamente, la industria va a colapsar porque no son cangrejos, son una industria. A ver si escuchan, o sea, parte del mensaje que estoy trato de darles, ellos no son cangrejos, son una cosa que nosotros usamos para hacer dinero. Y cuando desaparecen se nos acaba el dinero. O sea, no importa comérselo. ¿Okay? La gente paga por comérselo en otro lado. Pero la idea no es comérselo, la idea es hacer un negocio con eso. Y ese es parte del problema grande que tenemos con todo. Con todo. Bien, este artículo de Vox, las cartas de la temperatura para esta época de huracanes. Repito, y aquí está el gráfico. ¿Okay? El agua, particularmente en esta zona aquí al este de África, que es donde se comienzan a generar los huracanes que nos golpean acá en el Caribe, ¿no? Y en la Florida y toda esta zona, en el Golfo de México. Bueno, el agua allí está tan caliente ahora como si fuera ya junio. ¿Okay? Está caliente. Van a comenzar a haber huracanes antes de que comience la temporada de huracanes. ¿A dónde van a golpear? Bueno, nadie sabe. Pero se los aseguro, una de las cosas que va a suceder es que todas estas islitas que están aquí en el Mar Caribe, en la entrada del Mar Caribe, entre Venezuela y Puerto Rico y Dominicana, esta zona, esas islitas tarde o temprano van a tener que deshabitarlas porque no van a dar abasto con la cantidad de huracanes o la violencia de los huracanes que le van a pasar por arriba. Porque ya ha pasado en años pasados, ¿no? Esa historia ya ha pasado. Darío, bienvenido, buenas noches. Bien, los incendios, y esta es la ironía mayor, ¿no? Una de las ironías más grandes que nos puede hacer la naturaleza, ¿no? El mayor incendio en la historia de Texas está siendo, vamos a decir, apagado en ciertas partes, está ayudando a ser apagado con una de las tormentas más fuertes de nieve que está cayendo en Texas. O sea, fuego y nieve, fuego y nieve. O sea, son cosas que estamos viendo que, bueno, pueden haberse visto en otra época, pero no sé si vieron la magnitud de los incendios en Texas, pero son violentos. O sea, hay historias ahí que erizan los pelos. Un pueblo donde la gente se fue a refugiar, bueno, por supuesto, como hacen muchos aquí, se van a la iglesia a refugiarse en la iglesia cuando viene el incendio y le cerró todas las carreteras de acceso, que parece que no eran muchas. Y entonces lo que hicieron fue meterse en la iglesia o en el hospital y otros se quedaron en la casa esperando a ver si tenían suerte y no se quemaban allí. Bien, todo ese tipo de historias. Hay historias ahí de dicen que hasta ahora nada más que, bueno, lo que tenía este artículo, habían 2 muertos nada más. 2 mujeres. A ver si está la historia por aquí, porque la leí. Se han quemado 1.640 millas cuadradas, 4.000 kilómetros cuadrados, 4.200 kilómetros cuadrados de terreno. ¿Okay? Se han quemado miles de vacas, ganado, miles de vacas. Están quemadas, algunas muertas, otras con las tetas o con las patas quemadas y hay que sacrificarlas. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, rompen récord con la extensión de terreno quemado.
Una era Cindy Owen, una de las mujeres que falleció, que dicen que de momento iba en el auto y se encontró con fuego o con humo, no saben bien cuál fue lo que pasó, parece que no podía ver la carretera o algo de eso, o se vio rodeada de fuego, y lo que le dio fue por bajarse de su camión y por supuesto las llamas la alcanzaron. ¿Okay? Entonces la encontraron unos que pasaron por ahí después, ya quemada, todavía viva, pero en el hospital ya murió. Y otro, una mujer de 83 años que parece que no tenía forma de salir de su casa, no podía moverse por sí misma o algo así, y ya, bueno, la encontraron quemada. O sea, esto, ¿recuerdan el incendio de La Jaina? Bueno, son los mismos tipos de historias. Son los mismos tipos de historias. Bien, déjeme tomar un poquitico de agua porque ya estamos en la etapa final, pero tenemos cosas importantes. Esta es otra idea. Recuerden que hablamos de deshidratar la estratosfera, sacar el agua, el vapor de agua de la estratosfera para salvarnos un poco del calentamiento global. Bueno, aquí hay otra idea loca, ¿no? Electrolizar dióxido de carbono en el agua salada del mar, ¿no? Y entonces dicen que esta propuesta tiene varias banderas rojas que marcan la locura de lo que se está planteando. Y miren lo que están proponiendo este grupo de personas, que yo no sé si son, no, no sé si decir si son científicos, porque cuando se llega a este nivel de locura, ya yo no sé cómo categorizar a esto, ¿eh? La cosa es que están proponiendo usar, ¿dónde está la parte? Porque, ¿dónde está, caramba? Bueno, se los voy a decir, aquí está. Echar, escuchen esto, cuando ustedes eran niños, les dieron leche de magnesia cuando tenían problemas del estómago. ¿Recuerdan la leche de magnesia? Esa cosa que tenía un sabor horrible, que ahora le echaron un saborizante y es más fácil de tomar. Bien, ese líquido blanco lechoso. Bueno, están proponiendo echar grandes cantidades de leche de magnesia en el mar, que es hidróxido de magnesio, para hacer que el océano pueda absorber mayor cantidad de dióxido de carbono y reducir el efecto invernadero, por lo tanto el calentamiento global. O sea, esto es una barbaridad. Bueno, otra barbaridad más. O sea, repito, miren el punto donde estamos, que ya están apareciendo soluciones, entre comillas, soluciones totalmente desesperadas, no sé, faltas de inteligencia, porque, o sea, una de las cosas que dicen en este artículo es que producir solamente la leche de magnesia, el hidróxido de magnesio, producirlo es extremadamente costoso. ¿Okay? Cuesta cientos de dólares por tonelada y la producción de esta leche de magnesia genera más dióxido de carbono que el que este método propondría que pudiera ahorrarnos con su introducción en el agua. ¿Okay? O sea, no resuelve nada. Es una propuesta loca. Y ahí estamos. Estamos haciendo ese tipo de propuestas. ¿Eh? Entonces, la otra propuesta que están, y que mencioné aquí en un artículo pasado, pero ahora uno de los, el vicecanciller alemán, Robert Habeck, dicho públicamente que él apoya ciertas tecnologías de secuestración de secuestro de carbono, ¿ok? Y que esto, dicho sea de paso, va a tener que tener en cuenta como parte del programa las famosas tuberías de dióxido de carbono. O sea, grupos, compañías, instituciones que absorben el dióxido de carbono del aire, que es un proceso sumamente energético, requiere mucha energía. ¿Okay? Absorber ese dióxido de carbono, comprimirlo y transportarlo por tuberías hasta ciertos lugares para enterrarlo bajo tierra. ¿Okay? Y aquí hay un mapa. Miren, este mapa que ven aquí, déjenme si puedo aumentárselos un poquito. Todas esas líneas negras son tuberías que se están proponiendo. ¿Ven? Desde Portugal, España, Italia, Sicilia, Grecia, por todos lados, tuberías por todos lados llevando dióxido de carbono capturado para ser enterrado en algún lugar, incluyendo en el Reino Unido. Hay una historia de un lugar llamado, que la mencioné la vez pasada, pero la voy a remencionar ahora porque vale la pena. En Mississippi, en el estado de Mississippi, Satartia, pueblo de Satartia. ¿Saben cuántas personas viven en ese pueblo? 41 personas. Por allí pasaba una tubería de dióxido de carbono. ¿Qué pasó? Se rompió la tubería. Como el dióxido de carbono es pesado, hay un lugar en Europa que le llaman la cueva del perro, ¿okay? Que hay dióxido de carbono, pero está acumulado en el fondo. Las personas pueden entrar, pero si entra un perro, el perro se asfixia. ¿Okay? Bueno, en este caso, el dióxido de carbono
que viene a 590 atmósferas de presión. ¿Okay? Cuando se rompe la tubería, inmediatamente se expande a gran velocidad y comienza a viajar, se pega al suelo y comienza a ocupar la mayor extensión posible. Por supuesto, ¿qué generó allí? Y esa tubería estaba a 1.6 kilómetros de distancia, a 1 milla de distancia del pueblo. ¿Okay? Entonces, ese generó en todas esas personas, 41 habitantes de ese pueblo, ¿ok? La mayoría terminaron en el hospital con problemas de respiración, porque cuando tú estás en medio de esto, no tienes oxígeno. O sea, dióxido de carbono, estás respirando dióxido de carbono, te ahogas porque no tienes oxígeno. ¿Ok? Terminaron con todas estas personas con convulsiones en el suelo, tuvieron que ir a sacarlos, servicios de urgencia, pero como había dióxido de carbono en cantidades industriales en esa atmósfera, en ese pueblo, los camiones y los vehículos dejan de funcionar porque no tienen oxígeno para quemar la gasolina. Entonces, tuvieron que sacarlos a pie o en carretones, no sé cómo fue esa historia, voy a tener que revisarla más, remolcado por personas con máscara de oxígeno. ¿Ok? Entonces, imagínense llenar Europa, y por supuesto eso lo quieren hacer también aquí en los Estados Unidos, en Australia, donde quiera, en China, llenar toda Europa de tuberías de este tipo, o sea, cercano, incluido París, capitales importantes, con la posibilidad de que ocurran este tipo de accidentes. ¿Sí? Miren por el camino que vamos, o sea, echar leche de magnesia en el mar, ya esto está tomando niveles de locura. Entonces, este es un artículo que me voy a detener un poquitico más y lo traje precisamente para hablar de cómo afecta el cambio climático a la salud mental. ¿Okay? Otras veces les he mencionado que el hecho de estar buscando noticias de este tipo para hacer estos programas, por ejemplo, o los científicos que trabajan en estos temas, tarde o temprano comienzan a sentirse deprimidos, con problemas, porque es que realmente, o sea, estás viendo, es como si estuvieras en el medio de una línea de tren, ves el tren viniendo a toda velocidad y no se hace nada para detener el tren o para sacar a la gente de la vía. ¿Eh? Estamos dejando que esto venga hacia arriba de nosotros con toda su fuerza. Entonces, hay un término que se llama ecoansiedad. Y aquí les voy a hablar de esto. Lástima que Soraya no esté aquí, porque específicamente para su hijo o aquel que tenga familiares o niños o adolescentes o jóvenes que estén preocupados por esto y que no quieren tener hijos, por ejemplo, por el problema de lo que viene para el futuro. ¿Bien? Este es un artículo que está destinado para eso. ¿Veis? Aquel que quiera leerlo tiene referencias a un par de sitios web donde usted puede obtener ayuda, ¿okay? Para este tipo de problemas de salud mental. Ecoansiedad. ¿No es? Y bueno, dicen, bueno, las personas pueden experimentar respuestas psicológicas a la exposición directa a las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, los que sufrieron la quema de su ciudad en La Jaina, o los que viven en Acapulco y sufrieron el impacto del huracán, o los que viven en Libia y sufrieron la pérdida de 10.000 personas allí en un rato, por el problema de las lluvias ahí del Medicán aquel, ¿te acuerdan? Que los huracanes del Mediterráneo se llaman Medicán. Entonces, y la otra posibilidad, bueno, es que tú escuches de problemas que le suceden a otras personas y eso comienza a influir tu salud mental también. ¿Eh? Entonces dicen que después de un desastre, las respuestas psicológicas más comunes son reacciones de angustia, como insomnio, hacerse a la víctima, echarle la culpa a alguien más, que eso es muy típico porque, por ejemplo, el incendio de La Jaina, enseguida la gente está buscando, bueno, la culpa es del alcalde, la culpa es de no sé quién, porque el problema es echarle la culpa a alguien. ¿Ok? Y no estoy diciendo que alguno de esos no tenga culpa, ¿ok? Pero lo primero que se sale es a buscar quién tiene la culpa. Irritabilidad, conductas de riesgo como el abuso de sustancias y la pérdida de interés en las actividades normales. Esas reacciones de angustia pueden desvanecerse y sanar con el tiempo, pero también pueden empeorar si no se reconocen y se tratan. Entonces, pueden conducir a trastornos más severos y más prolongados, como ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático y pensamiento suicida. Dicen que hasta el 54% de los adultos y el 45% de los niños sufren depresión después de un desastre natural. ¿Okay? Yo pensé que era al revés, o sea, yo pensé que los más débiles eran los niños y parece que los adultos somos los más débiles a este tipo de problemas. ¿Bien? Entonces, las personas con un estatus socioeconómico más bajo tienen más probabilidades de vivir en áreas propensas a los riesgos y tienen menos acceso a la atención médica después de un desastre. Eso lo saben. ¿Sí? Por ejemplo, debajo de los puentes, ¿quiénes viven?
los que están desalojados, y debajo de los puentes es unos lugares donde pasa más rápido la corriente de agua de un río que viene en una inundación repentina. ¿Okay? O sea, es un ejemplo que le pongo fácil, pero hay muchísimos más. El clima extremo también está relacionado con efectos psicológicos más sutiles. La investigación ha demostrado que las personas tienen más probabilidades de comportarse de manera irritable, agresiva e incluso violenta cuando se exponen al calor extremo. Una temperatura más alta nos hace irritables y violentos. ¿Okay? Recuerden, Cruz, bienvenida, buenas noches. Recuerden que hemos hablado aquí de que producto de las cosas que vienen, uno de los temas que más se va a desarrollar van a ser las guerras climáticas. Guerras por el agua, guerras por terreno, por cultivo, por lo que sea. ¿Eh? Entonces, un estudio publicado en Nature, la revista Nature, en enero de 2020 encontró que un aumento de riesgo de muerte por suicidio, particularmente entre los hombres, a medida que las temperaturas se elevan. Los hombres somos más propensos a suicidarnos con temperaturas más altas. ¿Eh? O sea, esto es para que vayan anotando, porque, o sea, y no para decir que los hombres y las mujeres son mejores o peores, sino estos son datos de censos que se han hecho, de estudios que se han hecho. Investigadores han encontrado correlaciones entre la exposición al aire contaminado y un mayor riesgo de resultados psiquiátricos como ansiedad, esquizofrenia y trastorno de la personalidad. Aire contaminado por muchas cosas, o sea, no solo por los automóviles. Miren, las personas piensan, bueno, el escape de los automóviles es dañino. ¿Qué usted piensa que sucede con las gomas de los autos? Cuando usted las usa, cuando usted las rueda, se van gastando y tarde o temprano tú tienes que cambiarla por gomas nuevas. La goma que se gasta, una parte de ella, ¿saben dónde está? En nuestros pulmones. La respiramos nosotros. Eso es un polvillo que sale del rozamiento de la goma. ¿Bien? Las personas no tienen que vivir un desastre natural para sufrir las consecuencias del cambio climático sobre la salud mental. Mirar o leer sobre el cambio climático y los desastres naturales en las noticias o escuchar a amigos y familiares experimentando condiciones climáticas extremas puede causar ansiedad, depresión, traumas secundarios y otras afecciones psicológicas. Eso es cierto. Yo lo he vivido. O sea, hay días en que yo, o sea, para preparar este programa, por ejemplo, se lo digo así, yo llevo una semana reuniendo noticias y hoy yo me he pasado casi todo el día leyendo y marcando. ¿Okay? Todas estas marcas las hice yo hoy durante el día. Entonces, esto termina tarde o temprano. O sea, aunque uno comienza a blindarse un poco contra esto, pero comienza a ser deprimente. Se deprime uno. Entonces, en un artículo publicado en septiembre del 2019, la psicoterapeuta y doctora Linda Bussell y el profesor de psicología Craig Charkis elaboraron un glosario sobre la ansiedad ecológica. Ansiedad ecológica. Ya existe. O sea, ya puede ser tratado psicológicamente por ansiedad ecológica. ¿Okay? Esto prefiere referirse a la ecoansiedad como ecomiedo. Ecomiedo. Porque el primer término implica una causa dentro de la mente, la ecoansiedad. Mientras que el ecomiedo reconoce que este miedo es una respuesta genuina y realista a una crisis real y externa. ¿Bien? Entonces, hay algunas cositas más que quisiera. En una encuesta que hicieron en el 2019, el 66% de los encuestados dijo que estaban por lo menos algo preocupados por el cambio climático. O sea, es un fenómeno que comienza a manifestarse en toda la sociedad. Bueno, en menos aquellos que no creen en esto, ¿no? Que recuerden que anda el 15% de los estadounidenses. Bueno, ciertos grupos como los niños y las personas con afecciones psicológicas preexistentes pueden estar en mayor riesgo de experimentar resultados negativos. Y en una revisión del 2018 de los efectos psicológicos del cambio climático en los niños, unos investigadores australianos encontraron que el cambio climático aumenta el riesgo de que los niños desarrollen trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, fobias, trastornos del sueño, trastornos del apego y abuso de sustancias. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque esto, o sea, ahora está mal, pero en el futuro va a estar peor. Y nos va a tocar a todos. ¿Ok? Recuerden que, por ejemplo, la gente de la Jaina, todo un pueblo perdió sus casas. Y no es el hecho de que pierdas tu casa, sino que después no tienes dónde vivir, no tienes negocio, no tienes trabajo, no tienes de qué sobrevivir. Y eso es un trauma que dura, ya esa gente llevan años, un año, más de un año con ese trauma. Y todavía no tienen, todavía muchos de ellos no tienen dónde vivir. ¿Bien? Aquellos que pasan mucho tiempo pensando en el cambio climático, como los científicos del clima, también están en riesgo.
Y muchas personas tienen una experiencia limitada sobre cómo procesar el miedo, el estrés y el dolor de una manera saludable. Experiencia limitada de cómo procesar el miedo, el estrés y el dolor de una manera saludable. ¿Okay? Entonces, esta frase: es bastante difícil en estos días vivir en el planeta Tierra y no tener idea de que algo malo está sucediendo. O sea, incluso aquellos que niegan el calentamiento global sienten esta presión de que hay algo malo que está pasando. Todos lo sentimos. Todos lo sentimos. Si no es por la economía, es por... David, bienvenido, buenas noches. Si no es por la economía, es por la política, la ideología, la religión, por lo que sea, por un problema militar, una guerra, por el cambio climático, el calentamiento global. ¿Bien? Está en todos lados. Todos lo sentimos. ¿Qué solución es posible? Reconoce cómo te sientes y habla al respecto. Comunícalo. Al menos yo puedo comunicarlo. Un primer paso importante es reconocer que la ansiedad o el miedo es una respuesta perfectamente normal al cambio climático. Es una emoción que muchas otras personas también sienten, por lo que es útil tratarlo como un problema que se debe resolver juntos. ¿Bien? Debido a esto, a que esto es algo que nos impacta a todos colectivamente, realmente no es algo con lo que se pueda tratar de manera individual. ¿Okay? Necesitamos conversar sobre esto. Y eso es cierto. O sea, este es un tema que vamos a tener que resolver entre todos si queremos resolverlo, si queremos aliviarlo, si queremos mejorarlo y tratar de prevenir que se vaya a un extremo realmente bien malo. ¿Sí? Hay que conversar sobre esto y hay que tratar de hallar soluciones y ayudarnos unos a otros. La palabra solidaridad es sumamente importante para esta época y para el futuro va a ser mucho más importante. ¿Sí? Conectarte con tus seres queridos, vecinos, terapeutas y otros proveedores de atención médica o incluso con extraños para hablar sobre los impactos psicológicos del cambio climático. Las personas pueden presentar historias relacionadas con la ansiedad climática, el dolor, la impotencia y la melancolía. La impotencia ante, o sea, en el hecho de que vemos lo malo que se está poniendo esto y la gente no hace nada. La melancolía y encontrar herramientas para hacerle frente a estos sentimientos. Entonces, no quiero leer completamente el artículo, pero está muy bueno. Está muy bueno. Y entonces dice que para iniciar conversaciones con personas que tú no conozcas sobre el tema, y conversaciones sobre el tema, sugirió preguntas como: ¿qué has notado en las noticias sobre el cambio climático que realmente te sorprendió? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes en mente? ¿Okay? Fortalece tus comunidades. En una investigación realizada durante la temporada de huracanes del 2004 y 2005 en Florida, estos investigadores descubrieron que las comunidades con los niveles más altos de eficacia colectiva comunitaria, que es una forma en que los investigadores miden la fuerza de la comunidad, vieron tasas más bajas de angustia mental después de la tormenta. Mientras más se conecten las personas, recuerden que en este país, particularmente aquí, nos pasamos el día montado en un carro o en un trabajo o en lo que sea, no se conversa con nadie, no se socializa, el nivel de individualismo y de soledad y de un montón de cosas más aquí es enorme. Y eso nos va a golpear duro. ¿Okay? Esas personas que han sufrido la pérdida de casas en Texas o el que está bajo vientos de 200 kilómetros por hora en California, o sea, después que pase eso, por lo menos que tenga la posibilidad de salir a conversar con sus vecinos y aliviarse. ¿Okay? Las formas de fortalecer tu comunidad local incluyen comunicarse regularmente con tus vecinos, unirse a organizaciones comunitarias y establecer relaciones con líderes locales. Líderes locales, bueno, no estoy hablando de políticos. ¿Okay? Bueno, con políticos, si quieres tratar de lograr que influirlos sobre algunas medidas que te puedan ayudar, ¿no? También dijo que es útil tener personas capacitadas en lo que se llama primeros auxilios psicológicos. Aquí está el enlace. O sea, el que quiera después le hago llegar el enlace a este artículo que está excelente. Después de los incendios forestales y los deslizamientos de tierra devastaron su comunidad en 2018, Busser, parece que él es de California, vio valor en la red Good Grief. Red Good Grief. Una comunidad en línea y en persona de gente que está aprendiendo a hacerle frente a las dificultades sistémicas desalentadoras como el cambio climático. ¿Okay? Las historias sobre ecoansiedad de Malena Chan también tienen como objetivo crear un espacio para que las personas se reúnan en línea. Entonces, aquí les voy a mostrar este sitio, que es el que abran, el Good Grief Relief, se llama así, ajá, Good Grief Network. O sea, pueden buscarla y entonces aquí están los 10 pasos para la resiliencia y el empoderamiento en un clima caótico y una serie de cosas. Aquí hay recursos para ayudarse uno mismo o ayudar a otras personas a enfrentar los problemas que hay con el cambio climático. ¿Ven? Entonces, el enlace está aquí.
Bien, lo tienen ahí. Si quieren pueden hacer una donación, pero no, eso no es imprescindible, ¿ok? Aunque ayuda a trabajar a este grupo. Eso debe ser una non-profit. ¿Ok? Good Grief Network se llama. Bien, después me pueden pedir el enlace si quieren. Bueno, para terminar hoy con esto, porque nada más me queda una presentación ahí con algunas diapositivas que les voy a mostrar. Recuerden entonces esta gráfica de dónde van a vivir nuestros hijos, en qué clima, ¿ok? Y los impactos psicológicos que van a tener, que ya están teniendo, pero que van a tener en el futuro y que van a ser peores. Y en la época en que ellos se están desarrollando, que están siendo adolescentes, que están siendo jóvenes, que quieren comenzar a trabajar. Conozco casos, no solo aquí nos ha mencionado una amiga, dice su hijo no quiere tener hijos, porque ¿para qué? Pero también conozco muchachos que no quieren estudiar universidad, porque ¿para qué? O sea, están viendo que viene un colapso de la civilización, viene un colapso de todo lo que hemos hecho y no estamos haciendo nada y nuestros hijos lo van a sufrir. Bien, voy a dejar de compartir esto brevemente y vamos entonces ya a lo que es el final de esta historia. Esta es la famosa gráfica que, dicho sea de paso, esta es hasta el 2016, que fue uno de los años más calurosos antes de que llegaran todos estos años después del 2016, incluyendo el 2023. ¿Eh? Porque las personas dicen, no, la Tierra ha habido cambios del clima todo el tiempo ha estado cambiando todo el tiempo. ¿Okay? No, la humanidad se ha desarrollado en un clima relativamente estable. ¿Okay? Y gracias a eso tenemos la civilización que tenemos ahora. Sumamente importante. ¿Dónde estamos en 2016? En 1,1 grados. ¿Dónde está el límite que ponía el Acuerdo de París? 2 grados y tratar de quedarnos en 1,5 grados Celsius. ¿Dónde estuvimos en el año 2023? En 1,5. Bien, esta gráfica, miren, le llaman una gráfica como el palo de hockey, ¿no? Que es recto y después se joroba para arriba de momento. Así estamos. Entonces, aquí, importante, estos colores que hay aquí, y para aquellos que están en el podcast, de ver cómo se lo puedo describir, son los diferentes escenarios. O sea, el escenario azul es si tenemos muy bajas emisiones. ¿Qué quiere decir bajas emisiones? Que suspendamos lo más rápido posible la quema de petróleo, gasolina, carbón, gas, todo tipo de combustible fósil. ¿Ok? Los niveles medios, o sea, donde recortáramos un poco, pero no todos, seguiríamos usando algunos automóviles y seguiríamos con algunas fábricas y comprando cosas que no nos hacen falta y eso. Iríamos a un nivel medio. Bueno, para el año 2100 se esperaban un calentamiento de 2,7 grados Celsius. ¿Okay? Pero si no hacemos nada, el camino que nos dice este modelo, que era el famoso 8,5 que les hablé al inicio, ¿okay? Nos llevaría hasta un calentamiento de 4,7 grados Celsius. Eso es una barbaridad para el 2100. Pero, este gráfico se hizo en el 2020. ¿Okay? Y en el 2020 estábamos en 1,1, 1,2. ¿Dónde estábamos en el 2023? ¿Ok? Si lo ven aquí que está pegadito al 2020, estábamos en 1,5. Y 1,5, señoras y señores, si se fijan, está por encima del gráfico rojo de las emisiones muy altas de 8,5. Estamos superando las predicciones y nos estamos yendo a una zona violenta. Aquí, miren, este era un gráfico del año 2015 aproximadamente, 2010. Sí, 2008 más o menos está por aquí. Bueno, la cosa es que el nivel de emisiones, que es esta línea de puntitos, estaba siguiendo la línea roja crítica del máximo de emisiones que en los modelos que se habían analizado. ¿Okay? O sea, miren por dónde andamos. No estamos haciendo absolutamente nada para frenar en lo más posible el problema que tenemos en el futuro. ¿Okay? Bueno, aquí están con números más, los famosos, el rojo es el famoso RCP 8,5, ¿okay? Que es el punto más alto aquí. Esta línea verde, bien, que se esperaba que era el punto donde nosotros pasáramos más o menos 1,5. Bueno, la cosa es que esa línea verde ahora en el 2025, por aquí, fíjense que es 2010, 20, 30, 40, 50. O sea, el 25 está aquí por en medio
No estamos donde está el gráfico de las predicciones que se hicieron años atrás, ¿ok? Y que había hecho el IPCC hasta este año que pasó. ¿Ok? O sea, nosotros estamos ya aquí arriba, fuera de los límites del escenario de 8.5, de la línea roja. Estamos por encima de lo que hemos calculado en todos los pronósticos. Bien. Entonces, recuerden que el problema de la humanidad, o sea, el CO2 es un gas de desecho, es un producto de desecho de la quema de combustibles fósiles. Es un producto, es basura, es un producto de desecho de nuestra tecnología, de nuestra sociedad tecnológica. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema real que tiene nuestra sociedad, nuestra civilización? El llamado overshoot, ¿ok? Que es el sobreconsumo de los recursos del planeta Tierra y la superpoblación. ¿Qué sucede cuando tú tienes un nivel de población superior a la cantidad que puede soportar un entorno biológico determinado? Vamos a poner esta gráfica. Aquí está. Esta es una comparación, esta es una gráfica de la población de renos, 29 renos que insertaron en una isla, los liberaron en una isla, y los renos comenzaron a multiplicarse, a comer hierba, porque había mucha hierba para comer, y a comer hierba, ¿ok? Y comenzaron a multiplicar su población hasta que llegaron a 6.000. Cuando llegaron a 6.000 ya eran tantos que se comieron toda la hierba y terminaron muriéndose todos. Bien, la población colapsó de 6.000 a 42 sobrevivientes y después quedaron ninguno. Se murieron todos porque al final no tienen capacidad ya ni para multiplicarse. ¿Okay? Entonces, eso es el camino que nosotros estamos eligiendo. Ese es el camino del futuro para aquellos que no lo han visto, porque por eso se lo puse. Yo sé que siempre hay personas que no ven estas cosas. ¿Okay? Entonces, con respecto a las reuniones climáticas famosas, los COP, las conferencias de las partes, miren aquí cómo la temperatura ha ido subiendo y las concentraciones de gases de efecto invernadero han ido subiendo en cada una de esas conferencias para tratar de reducir las emisiones y de reducir la temperatura. Mientras más conferencias han hecho, más gases hemos inyectado en la atmósfera y más temperatura hemos tenido. Es así de sencillo. No estamos haciendo nada. Nada frente al problema. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos? El overshoot. Bueno, miren aquí. En el año 20.000 antes de nuestra era, había 0,00008% de seres humanos y prácticamente 0% de animales domesticados. ¿Eh? Los demás eran animales salvajes. En el presente hay un 36%, y déjame ver porque creo que me falta algo aquí, tengo que quitar una barra que tengo en el medio. Ah, no, está bien. 36% de humanos en el planeta, o sea, la masa de los mamíferos en el planeta. Recuerden que nosotros somos mamíferos, ¿verdad? Somos animales y somos mamíferos. El 36% de la masa de mamíferos en la Tierra es humano. El otro 60% son vacas, cerdos, carneros. Y el otro 4% son los animales salvajes. Hemos aniquilado la vida salvaje en el planeta. Solo queda un 4%. ¿Ok? Aquí está un gráfico que lo explica mucho más visible. Un gráfico de PAE, de esto, de... ¿Bien? 45% son vacas, el 22% son otros tipos de ganado, cerdo, carnero y todas esas cosas. 32% del total son humanos y el 1.5% son animales salvajes. Este es un gráfico más reciente que el otro. ¿Ok? 2017. 1.5% de animales salvajes quedan en el planeta Tierra. Hemos acabado con la quinta y con los mangos. Entonces, el overshoot. Todos los años deben haber escuchado del famoso tema este del día del sobreconsumo de los recursos de la Tierra. O sea, cada año nosotros consumimos más que lo que puede regenerar el planeta Tierra. ¿Okay? El planeta Tierra tiene una capacidad límite para mantener una población determinada. Pero como nosotros seguimos creciendo y seguimos consumiendo, porque además, para colmo, no es que crecemos, sino también que consumimos cosas para fabricar cosas que no nos hacen falta, nada más que para hacer dinero. Bien. Pescamos peces para obtener latas en los mercados en lugar de consumirlas, nada más que para hacer dinero. Y por ahí para allá un montón de ejemplos más. Bueno, cada año nosotros consumimos más de lo que la Tierra puede generar.
Entonces, se creó esta famosa medida que todos deben conocer y que desde el año 1970 ya comenzamos. El año 1970 fue cuando comenzamos a sobrepasar la capacidad de regeneración del planeta Tierra. ¿Eh? Esa fecha se ha ido acercando cada vez más y complicando más. Y ya recuerden que en el 2019 estábamos, o sea, consumiendo 1.6 planetas terrestres. O sea, la cifra del overshoot era 1 de agosto. ¿Okay? Cuando la pandemia, eso se redujo y retrocedimos 45 días para los primeros días de septiembre, porque prácticamente no hicimos nada. Nos quedamos encerrados en nuestras casas, bajó la producción, bajó el mercado, la mercadería y bajaron la producción de un montón de cosas. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que hacer en el futuro si no queremos un colapso grave en la humanidad. Qué sufrimiento, como dice el secretario nacional general de las Naciones Unidas. La palabra que él usa es sufrimiento para el futuro de la humanidad. ¿Bien? Y esto después ha seguido creciendo porque seguimos sobreconsumiendo los recursos del planeta. No vamos a parar. ¿Bien? Y este es el gráfico con el que yo siempre les quiero terminar. Maxim, bienvenido, buenas noches, casi al final. El famoso sobreconsumo, el gráfico del estudio que el primero que hizo fue el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que después fue en los 70, que después fue corroborado por una investigadora italiana, ¿okay? Que decía que el colapso de la población de la civilización humana comenzaría en el año 2040, por aquí donde está el pico de población, ¿okay? Y que después, el año pasado, se rehizo con datos más modernos y llevó estos picos, los llevó a qué año? Al 2025, el año que viene. ¿Okay? ¿Recuerdan la gráfica de los ciervos que se comieron toda la hierba y después se murieron todos? O las bacterias que ponen un disco de cultivo y se comen toda la comida, se multiplican y se comen todo hasta que ya cuando no queda nada se mueren todos. Por ese camino andamos nosotros. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Un planeta hecho una porquería. No les vamos a dejar donde vivir. Y ese es el camino que llevamos. Bien. Vamos a dejarlo aquí, porque ya llevamos 1 hora y 45 minutos. Increíble, cómo se va el tiempo. Y no sé cómo puedo hablar tanto. Una vez más, les agradezco a todos estar por acá, escuchando estas noticias pesimistas, deprimentes, pero que son parte del futuro que nos viene encima. O sea, ya son parte del presente, pero son parte del futuro. Y en el futuro van a estar peores. Entonces, les repito a todos, muchas gracias por estar por acá, gracias por los likes, por los corazoncitos. Les pido por favor si pueden compartir. Recuerden que estas charlas las pongo en un canal de YouTube que se llama GW for Miami. Aquí está al revés. GW for Miami, lo buscan en YouTube. Ahí está el canal, están subidas todas estas charlas. Esta debe subirse entre martes y miércoles o mañana si tengo la posibilidad. Recuerden que todas estas charlas están en Spotify en forma de podcast. También las pueden escuchar allí mientras están haciendo otra cosa. Están fregando, están cocinando, están cuidando al niño. Pueden escuchar un podcast con todas estas noticias tan bonitas que damos por acá. ¿Okay? Así que nada, esperemos que el futuro de la humanidad sea un poco más brillante, que actuemos con inteligencia, que veamos todo esto entre todos, que pongamos a los políticos que realmente necesitamos en los cargos, bien, que dejemos un poco a un lado la política como si fuera la cosa más importante que necesitamos. Hay cosas más importantes. Recuerden que el cambio climático no le importan la frontera, que la frontera solamente le importan los humanos, son una construcción totalmente artificial y en la naturaleza no cree en eso. Bien, no le importa. Eh, sí, exactamente, Alex. Y bueno, voy a repetir. Gracias por el comentario y recordámoslo. No dejen de ver la película Idiocracia. Idio de idiota, no de ideología. Idiocracia. ¿Ok? Es de los años 90, si mal no recuerdo. Búsquenla y véanla para que se actualicen en el camino que estamos llevando. ¿Ok? Y eso que allí no se habla, bueno, se habla un poco del cambio climático, pero el enfoque está más en el nivel de inteligencia de la población. Así que nada, nos vemos el próximo domingo. Recuerden que todos los domingos estamos aquí a las 8 de la noche hablando de este tema del cambio climático, la crisis climática, el calentamiento global o como diablos quieran llamarle. Gracias a todos. Buenas noches, feliz fin de semana y mañana a trabajar. Nos vemos.